sistema de la lengua. Decimos entonces que la lengua es un sistema, o hablamos de que la lengua es un sistema porque es un conjunto organizado de elementos. Y estos elementos son de diferente índole. Fíjense que en el material tenemos dos definiciones. Una que hace referencia al significado, al concepto de sistema, que viene del griego, y significa reunión, conjunto, multitud, asociación, conjunto de elementos que están unidos entre sí desde el punto de vista estructural y funcional en una determinada forma. Esto aplicado a la lengua, tenemos que la lengua es el complejo contexto funcional de los elementos lingüísticos de distintos niveles, cuyas partes pueden y deben verse en mutuas relaciones. Entonces, en la lengua, o vemos la lengua como un sistema porque tenemos un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y se van combinando desde diferentes puntos de vista o desde diferentes aspectos, ¿sí? Porque podemos verla desde el punto de vista ortográfico, sintáctico, semántico, morfológico. Bien, tenemos también este concepto que puede que sea nuevo para ustedes, el de signo lingüístico. Vimos algo cuando desarrollamos la primera unidad e hicimos referencia a los distintos signos que de los que había hablado Peirce. Entonces, ¿qué es un signo lingüístico? El signo lingüístico es cualquiera de las palabras que tenemos en nuestra lengua, ¿sí? Y estas palabras están conformadas por un significado, que es el concepto, y un significante, que es la imagen acústica, si nos referimos a la lengua oral, y es la imagen gráfica, escrita, no gráfico de dibujo, ¿sí? Pero, bueno, en sí la palabra también tiene un dibujo específico cada palabra, ¿no? Una forma de escribirla. Y estos dos, significado y significante, dependen uno del otro. Por eso es que decimos que son interdependientes. También en el material dice que son dos planos solidarios. Bien, cuando hablamos de expresión, hablamos de significante, es decir, que significante es lo mismo que expresión. Y significado es lo mismo que contenido. Acá tenemos el ejemplo de gato, ¿sí? La expresión es esta, gato, ¿sí? G-A-T-O. Y el contenido es el significado. Animal doméstico, felino, cuadrúpedo, que caza ratones. Ese es el significado que generalmente le podemos dar a gato. Pero tiene muchas otras acepciones, y esto depende con el referente. Fíjense que también tienen un dibujito acá de un referente que es real y es extralingüístico. ¿Por qué es extralingüístico? Porque no está adentro del signo lingüístico, no forma parte, no está dentro entre el significado y el significante, o entre el contenido y la expresión. Esto puede ir arriba y abajo, es independiente el orden que le demos, ¿sí? Pero siempre tenemos un significado y un significante en un signo lingüístico. Les decía que el referente es extralingüístico y tiene que ver con lo que el sujeto entiende por esa palabra, ese término o esa frase. Y depende también de la situación comunicativa, del contexto en el que se diga. ¿Vieron? A ver, este ejemplo es muy claro. No todos le dicen gato al animal felino, doméstico, cuadrúpedo que caza ratones. ¿Me entienden? Bueno, interpreto ese silencio como un sí. Sí, profe, se entiende. Bien, gracias. Profe. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos ahora a la doble articulación. La doble articulación es una característica que tienen las lenguas naturales. Las lenguas naturales, o lenguas humanas, son aquellas lenguas que surgen
por una necesidad de comunicación del hombre, eso ya lo vimos en la unidad 1. Entonces, ¿qué es articular? O articulación, dice, acción y efecto de articular o articularse, unión entre dos piezas rígidas que permiten movimiento relativo entre ellas. Nosotros vamos a ver que la lengua tiene dos componentes, ¿sí? O que se puede articular en dos piezas diferentes. Veamos acá, yo les he puesto los mismos ejemplos que teníamos en el material. Frente al enunciado, mi hijo partió, yo puedo conmutar, puedo cambiar, sustituir las palabras, puedo decir mi padre partió, mi hermana partió, o podría haber dicho su padre, su hermana, ¿sí? Y cambiar cada uno de estos componentes. Pero también lo que puedo hacer es aislar estas unidades menores, ¿sí? Las separo. Por ejemplo, padre, hermana, esposo. Partió también lo puedo cambiar por cualquier otra palabra, en este caso otro verbo. Fíjense que en este caso está cambiado el pronombre, ¿sí? El pronombre posesivo. Nuestro padre, su hermana, tu esposo. Entonces acá las unidades que aíslo son nuestro, su, tu. Bueno, esa es una parte, es una primera articulación. Veamos como si fueran, a ver si puedo ponerles, miren, acá. Cada uno, vieron que yo les he dejado espacios en blanco, un espacio un poco más grande, entonces veamos como si fueran compartimentos que yo puedo ir separando y desglosando. Cada una de estas unidades conmutadas, dice, tienen un significado, pero en alguna de ellas yo todavía puedo seguir haciendo otras divisiones, por eso hablamos de que podemos subdividir esta cadena en elementos menores. Por ejemplo, miren, veamos, tenemos una oración, mi padre partió. Puedo dividirla, esa cadena, ese sintagma, en elementos menores. Mi, separo. Padre, lo separo. Partió, lo separo. Pero a su vez, estas mismas palabras las puedo seguir dividiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para ver cómo está formada y para también, si quiero, agregarle otro morfema diferente y formar otra palabra, porque no es lo mismo padre que padrastro, ¿sí? Entonces yo acá puedo sacar esta E de padre y puedo agregar astro y ya lo transformo en otra relación, ¿sí? Bien, vamos al verbo, partió. Part dice cierto tipo de acción. Acá tenemos la raíz en part, ¿sí? Y la desinencia es io. Esta desinencia me indica persona gramatical, es decir, estamos hablando del padre, así que es la tercera persona. Bien, del pretérito perfecto, fíjense que también tiempo y modo verbal, ¿sí? Del pretérito perfecto simple del modo indicativo. Leo, pasame los auriculares. Estos también son raíces, como part, tengo acá, un, bat, pull, unió, unía, uniremos, unieseis, ¿sí? O part, partía, partiremos, partieseis, partiste, partiéramos. Pulía, puliremos, pulieseis, puliste, puliéramos, pulió. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que bueno, acá todavía estamos en la primera articulación, que es la de los morfemas, es un dato que tiene que ver con el significado. Entonces, dijimos, la doble articulación es una característica que tienen las lenguas naturales, que se pueden subdividir en unidades menores. Estas unidades menores, unas forman parte del plano del significado y tienen significado y significante,
y otras solamente forman parte del plano del significante, no tienen significado, que ya lo vamos a ver más adelante. Miren, acá tenemos entonces la primera articulación, está constituida por los morfemas, que es lo que teníamos en el... Estos son morfemas, miren, a ver si puedo volver. Estos son morfemas, ¿sí? Y estos morfemas, que serían, justo corresponde con la desinencia verbal, estos morfemas me indican la persona gramatical, tiempo y modo verbal. Profe, Sí, si pueden que apaguen los micrófonos, porfa, las chicas, porque si no se escucha... sí, se escucha interferencia. Ajá, sí. Chicas, fíjense si pueden silenciar los micrófonos, porque si no yo tardo bastante en silenciarlos de a uno. Bien, gracias. Bueno, entonces decíamos que está constituida la primera articulación por los morfemas y que estos morfemas tienen una forma y tienen un significado, ¿sí? Son unidades mínimas que se obtienen por segmentación, es decir, separación de formas complejas. ¿De qué manera las voy separando? Las voy descomponiendo. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que los morfemas tienen significado. Es decir, que yo cuando separo estas partes tengo que ver si realmente son morfemas o no son morfemas, porque puede ser que correspondan a la segunda articulación y que no tengan un significado. Ya vamos a ver cómo es esto. No pueden, bueno, esto es más o menos lo que les dije recién, que no pueden separarse en unidades morfológicas menores. Es decir, que el morfema es la unidad mínima que pertenece al plano del significado, ¿sí? Acá lo tenemos. Entonces, la primera articulación está constituida por los morfemas que tienen una forma y un significado. Forma nos referimos a lo acústico o a la escritura. Bien, son autónomas porque tienen una significación constante, que es lo que yo les decía recién. Tenemos que ver si estos morfemas que yo voy segmentando tienen un significado. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Bueno, tengo que ver si aparece en otras palabras. Por ejemplo, el morfema de número, ES o S de número, me refiero a singular o plural. El singular no está marcado porque yo no le pongo S o ES, pero el plural sí. Entonces si yo digo, supónganse, acá, mínimas, yo tengo la palabra en singular que es mínima. Segmento esta S, que es un morfema, es decir, que pertenece a la primera articulación. ¿Por qué es un morfema? Porque lo que hace es cambiar la palabra del singular al plural. Esa S con idea de plural aparece en otras palabras. Entonces, en este caso, por ejemplo, aparece en niños, ¿sí? Bebés, no sé, en muchas palabras. Entonces, acá veo que sí, que efectivamente es un morfema. Bien, reaparecen en otras expresiones con la misma forma fonológica y el mismo significado, ¿sí? La S o ES, porque hay palabras en las que no puedo agregar solamente la S, sino que necesito ponerle la E adelante de la S. Pero siempre va a aparecer con la misma forma, la misma forma fonológica, es decir, la misma manera de pronunciarlo y con el mismo significado. Y pertenecen al plano del contenido, porque fíjense que aporta un significado a la palabra, aporta contenido, ¿sí? Se corresponden a una expresión también. Recuerden que cuando hablamos recién del signo lingüístico, dijimos que signo lingüístico, quiero controlar que esté grabando. ¿Les sale que está grabando sale el...
Sí, a mí me sale grabando arriba. Bien, perfecto, entonces, porque yo no lo puedo ver. Bueno, cuando... Sí, profesor. Bien, genial, gracias. Cuando hablamos de signo lingüístico dijimos que toda palabra, todo signo lingüístico tiene un significado y un significante, ¿sí? O un contenido y una expresión. El morfema, como pertenece a la primera articulación, tiene tanto significado como significante, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. La palabra es habilidades. Esa es la palabra completa. Pero ¿cómo la segmento? Tengo hábil, que significa aptitud, facilidad. Esta sería la raíz de la palabra. Después agrego un morfema derivativo. Hay distintas clases de morfema, ya lo vamos a ver en otra reunión. Es un morfema derivativo. ¿Por qué? Porque lo que hace es cambiar de una clase de palabra a otra. Y es un morfema, es decir, que pertenece a la primera articulación. ¿Por qué? Porque yo lo puedo encontrar en otras palabras. Piensen, si no, que otras palabras con este morfema idad tienen. Acá, fíjense que tienen el morfema idad, sufijo derivativo, aparece en utilidad, fragilidad, sensibilidad, etc. Bien, y tenemos también este sufijo que es flexivo. Bien, condiciones para los dos, ¿no? El derivativo y el flexivo, es decir, idades significaría esto, condiciones para. Sustantivo, plural. La palabra hábil es adjetivo. Al agregarle este sufijo derivativo o morfema derivativo, lo transformo en un sustantivo abstracto, habilidad. Y le agrego el morfema flexivo y lo transformo en plural. Bien, el sufijo flexivo manifiesta la categoría morfológica de número plural y aparece en contextos como españoles, cóndores, etc. Recuerden que recién yo les dije que hay palabras a las que yo no le puedo agregar solamente la S como morfema de número, sino que le tengo que agregar ES. Bueno, estos son ejemplos. No puedo decir españoles, necesito colocarle la E. Cóndores también. Ahora vamos a la segunda articulación. La segunda articulación está constituida por lo que se llaman fonemas, que son unidades mínimas, tienen forma fónica, pero no tienen significado, es decir, que no pertenecen al plano del contenido o del significado, pertenecen al plano de la expresión, ¿sí? Solamente tienen una manera de escribirse y de pronunciarlo, pero nada más, no tiene un significado, no puedo ir y buscar en el diccionario a ver qué significa. Por eso decimos entonces que pertenecen a la segunda articulación estos fonemas, que son unidades mínimas, tiene otras características, porque además de ser mínimas, son distintivas, es decir, que me sirven para diferenciar significados. Ahí tenemos, sirven para la diferenciación semántica, es decir, que sirven para diferenciar, distinguir significados. ¿Por qué? Porque su cambio determina la aparición de otro signo lingüístico, ¿sí? Con un significado diferente. Fíjense que acá yo les he puesto ejemplos, ¿sí? Cambiamos un fonema o un grafema, en este caso grafema porque está escrito, cambia la palabra. No es lo mismo decir tío que río, mío, lío. Casada, fíjense que acá también cambiamos un solo fonema o grafema. Casada, camada, callada, cazada. ¿Sí? Por eso es que decimos entonces, repito, que son unidades mínimas, es la mínima expresión a la que yo puedo llegar, no puedo volverla a dividir. Por ejemplo, esta S, no la puedo dividir en unidades menores. Son distintivas porque me sirven para diferenciar significados, ¿sí? Casada, camada, callada, cazada, fíjense, casada con S y cazada con Z. Nosotros no hacemos distinción en
¿sí? En el significado, me refiero a la pronunciación. Pronunciamos igual la S y la Z, la C con E o con I. Son sucesivas porque va una al lado de la otra, ¿sí? O una detrás de la otra. Aparecen, decimos, en una cadena o en una secuencia lineal ininterrumpida. En una palabra tienen que ir sí o sí una letra al lado de la otra y en el orden en el que deben ir en esa palabra. Y repito de que corresponden al plano de la expresión y no al plano del significado, ¿sí? No tienen un contenido, no tienen un significado. Sí me ayudan, no tienen significado, pero me ayudan a diferenciar significados. Ahora, esta pregunta que hicieron algunos de ustedes. Las palabras contraen entre sí relaciones que tienen que ver con el carácter lineal de nuestra lengua, y ahí están las relaciones sintagmáticas, ¿sí? O tienen que ver también con las conexiones que podemos hacer en nuestra mente. Las relaciones sintagmáticas, pensemos en un sintagma, en una oración, en una frase, en la que una palabra tiene que ir tiene que estar en la oración. Y va en un lugar determinado, ¿sí? En un orden determinado, y si está esa palabra no puede haber otra que la reemplace, que la pongo yo siempre que esté en la oración. Vamos al ejemplo. Fundadas entonces en el carácter lineal de la lengua, excluye la posibilidad de pronunciar o escribir dos elementos a la vez en el mismo espacio, y es siempre en presencia, porque sí o sí tienen que estar. Mientras que las relaciones paradigmáticas decimos que son relaciones que se dan en ausencia, porque se dan en la mente del hablante. La conexión asociativa une términos en ausencia en una serie mnemotécnica virtual. Una serie que tiene que ver con la memoria, ¿sí? Son palabras que tenemos almacenadas en nuestro léxico mental y que las utilizamos a medida que las vamos necesitando. Por ahí, a lo mejor, en lugar de decir una palabra determinada, yo la quiero cambiar porque pienso que mis alumnos no van a entender esa palabra, entonces puedo, como docente, cambiarla por alguna que tenga un significado similar. Acá tenemos los ejemplos de relaciones sintagmáticas, las tenemos acá. Tenemos un sintagma nominal, es decir, que un sustantivo es el núcleo de este sintagma, de esta frase. Solamente veamos como sintagma esto, ¿sí? Y este es otro sintagma. El parque, sintagma nominal. En este caso, parque es masculino y es singular. Entonces yo el artículo lo tengo que poner en masculino y en singular, ¿sí? Si yo dijera acá parques, tendría que haber puesto los. Sintagma nominal funciona como sujeto. Vamos al sintagma verbal, está abandonado. Está es el verbo que funciona como núcleo de este sintagma. Y este sintagma verbal es predicado. Yo podría haber dicho, acá tenemos esta palabra, abandonado. Están todas esas 4 palabras forman parte de esa oración. El parque está abandonado, ¿sí? Pero yo podría haber dicho, el parque está sucio. El parque está lejos, ¿sí? Queda lejos. Entonces, entre sucio, abandonado y lejos, en mi mente, en mi memoria, yo elijo a ver qué palabra de esas quiero utilizar y hago uso de una de esas palabras para escribirla o para pronunciarla en la oración, ¿sí? Una vez que yo la pongo en la oración, la relación es sintagmática, porque empieza a entrar en juego con las otras palabras que están dentro del o de los sintagmas, ¿sí? Si yo no la coloco en la oración y la dejo en mi mente y sigo pensando a ver qué, o veo qué asociaciones puedo hacer para colocar en una oración, mientras están en mi mente, las relaciones que se dan son asociativas.
paradigmáticas, ¿sí? Forman parte de un paradigma, de un conjunto de palabras que tengo yo en mi, les dije recién, léxico mental, ¿sí? En todas las palabras que tengo incorporadas en mi mente. Vamos al ejemplo de las relaciones paradigmáticas o asociativas. Tengo lanza, yo las puedo asociar por la terminación. Entonces, decir, enseñanza, no sé por qué les puse enseñar, enseñemos. Acá está la terminación. Bueno, lanza, templanza, esperanza, tardanza, ¿sí? O puedo relacionarla con el significado de la palabra. Entonces, hago asociación y digo, bueno, a ver, era por esto, por la terminación. Teníamos enseñanza, enseñar, enseñemos, ¿sí? Que tiene que ver con una conjugación o con distintas palabras, ¿sí? Acá tenemos enseñanza como sustantivo y acá tenemos verbos, ¿sí? Un verbo sin conjugar y un verbo conjugado. Pero es la raíz, acá, la que funciona como asociación. De nuevo quedan 10 minutos, pero vamos a terminar en estos 10 minutitos. Entonces, después tenemos templanza, esperanza, tardanza, que tienen la misma terminación. Y después tengo de enseñanza, que la puedo, en realidad acá en vez de lanza tendría que haber ido enseñar o enseñanza. No me acuerdo bien en este momento cómo lo teníamos en el material, pero creo que era algo así. Y esa asociación la puedo hacer con el significado de la palabra. ¿Se alcanza a entender esta explicación? Alguien que abra el micrófono y me diga, por favor. Yo sí la entendí. Ah, bueno, Nati, muchísimas gracias. Bien, a ver, básicamente... No me costaba, pero después como que... Bueno, pero sí la entendí. bueno, buenísimo, gracias. Básicamente... Yo también, profe, la entendí. Bueno, gracias, Anabela. Entonces, son dos tipos de relaciones que tienen que ver con las relaciones entre las palabras. Pues vamos a ver otras relaciones de semejanza o de oposición, ¿sí? entre las palabras. Pero en este caso, las relaciones sintagmáticas y las paradigmáticas, sintagmáticas es en presencia porque se da dentro de una oración, y paradigmáticas se dan en la mente, a eso nos referimos, ¿no?